¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del canal 28. Vamos a continuación a platicar con el senador de la República, Javier Corral, quien nos visita una vez más en este espacio de la información y del análisis. Bienvenido, senador, aquí al canal 28. Muchas gracias, Sergio, por la invitación de nueva cuenta y pues un gusto volver aquí al canal 28. Hay mucho que platicar, sobre todo trascendente esto de la reforma judicial que ha venido a trastocar la estructura jurídica constitucional. La pregunta inicial es, ¿qué consecuencias ha tenido la reforma judicial, no solamente desde el punto de vista de los poderes en sí mismos, sino también de los diversos sectores de la sociedad, el sector empresarial o el sector académico, etcétera? ¿Cuál es la visión que se tiene actualmente al punto que llevamos al día de hoy? Bueno, lo primero y quizá más importante que hay que comentar es la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha desestimado los conceptos de invalidez que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá planteó con relación a la reforma al Poder Judicial. Efectivamente, hubo un momento en el que se pensó, el propio gobierno de la República se preparó para un escenario como ese, que esta reforma pudo haber sido anulada por 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, al final del día, de las discusiones en términos de si procedía o no la acción de inconstitucionalidad para anular reformas a la Constitución, no prosperó. 7 ministros de la Corte se manifestaron a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y 4 ministros consideraron que no era procedente. Con ello, voy a decirlo pues de esta manera, se puso fin a una tensión que era creciente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre esta reforma. No quiere decir que la reforma ya no tenga todavía más escollos o tenga otros elementos a considerar. Es evidente que todavía están planteadas varias suspensiones de jueces y juezas en torno de la reforma para actores específicos. Pero en todo caso, pues habría que dimensionar que esas suspensiones pues refieren casos muy concretos de actores muy particulares. Ya no en sí del contenido o con efectos generales de una suspensión de la reforma. Por lo tanto, hay que decir, la reforma es un hecho jurídico y político ineludible. Senador, ¿hubo sorpresa de la resolución de este ministro en la decisión que tomó de no apoyar el proyecto que se tenía? Es decir, ¿no había algún elemento para saber que iba a resolver de esa manera? Y hay quienes dicen, bueno, pues es que lo presionaron de tal manera que lo obligaron a decidir por una u otra manera. Bueno, es muy importante decir que el ministro Alberto Pérez Dayán, invariablemente, en todos los precedentes que conoció o que ha conocido a lo largo de su trayectoria como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que ni la acción de inconstitucionalidad y mucho menos la controversia son instrumentos para enfrentar reformas a la Constitución. Son instrumentos efectivamente con los cuales se combate la inconstitucionalidad de leyes generales en términos de leyes particulares frente al texto de la Constitución. De él es la frase citada en estos tiempos en varias ocasiones, ¿de quién soy yo para arrancar hojas a la Constitución? Hablando de que no está facultada la Corte y que no les ha sido conferido a los ministros de la Corte la potestad de modificar las reformas que el constituyente permanente realiza a la Constitución. Y si uno sigue los precedentes de Alberto Pérez Dayán con relación a varios intentos de acción de inconstitucionalidad,
no podría ni debería haber sido sorpresa. Él ha sido el ministro que invariablemente ha sostenido ese criterio. Sin embargo, sí se veía venir que él pudiera cambiar de opinión, pues ante las circunstancias, la presión del propio Poder Judicial Federal, magistrados, jueces, ministros, todo este movimiento que se ha generado. Incluso se hablaba de que el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá respondía a un consenso previo de un grupo de 8 ministros que coincidía con quienes habían manifestado su renuncia anticipada o su no participación más bien en el proceso de elección del 2025, toda vez que la reforma constitucional les da pase automático no solo a jueces, magistrados, sino también a ministros de la Suprema Corte. Entonces, yo creo que la sorpresa más bien fue en ese bloque. Debo decirlo porque tengo información que así me permite afirmártelo, que en la Presidencia de la República se llegó a considerar que podía venir una nulidad. Y ante un escenario como ese, también tengo información que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, había sostenido que tendrían que acatar una resolución si así viniera, porque evidentemente lo otro hubiera supuesto pues una decisión de un alto costo para el país, sobre todo en el contexto internacional. Obviamente también habría un plan adicional al acatamiento, pues que era intentar de nueva cuenta una reforma. En fin, este hecho ha tensado la relación entre poderes y ha generado entre algunos sectores de la población inquietud por un procedimiento pues que es inédito, pero que no hay la menor duda que significará uno de los cambios más profundos que ha tenido el régimen político y jurídico en México pues de las últimas décadas. Ningún país en el mundo elige a todos sus jueces, desde primera instancia hasta el máximo órgano de la judicatura, que es la Suprema Corte. México será el primer país que ponga en marcha un nuevo sistema de elección popular con el objetivo no solo de sanear, de depurar, de transformar al actual Poder Judicial, las actuales fuerzas en el Poder Judicial, sino de dotar de una mayor legitimidad, un compromiso democrático a los juzgadores. Como lo dije en la pasada entrevista, lo reitero hoy, el gran reto de esta reforma al Poder Judicial es que quienes lleguen finalmente a la boleta, pues sean las personas más idóneas, sean las personas más capaces, los mejores, las personas mejor evaluadas. Yo creo que eso es bien importante porque hay quien pudiera calificar de que ya un triunfo, que la reforma ya con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el visto bueno y adelante, ya lo ganamos, ya lo hicimos, pero pues realmente lo que va a hablar de un éxito, de un fracaso en un momento dado de esta reforma judicial va a ser que lleguen los mejores estudiosos, litigantes, juristas, catedráticos o con carrera judicial a los puestos de la jurisdicción, porque imagínate que un juez con un escaso conocimiento o debilidad, etcétera, sean ahora los que estén al cargo del Poder Judicial o magistrados o ministros, sería de consecuencias muy delicadas. De consecuencias muy delicadas, y este es el mayor desafío que tendrá el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, una reforma que ha generado una enorme expectativa entre la población. Después de una reforma así, no se podrá arguir o argumentar la falta de acceso a la justicia o de cercanía de los juzgadores con la gente. De hecho, hay una expectativa muy elevada sobre esta reforma.